Vamos a hablar un poquito de qué está pasando con los casos, si la curva se está de alguna manera amesetando. Hoy Quirós dijo que la curva paró. Claro. Sí, no, ahora yo quiero hablar un poquito de lo que dijo Quirós, que me merece mucho respeto por la forma no prepotente con que se dirige, pero me parece que los datos siguen siendo muy preocupantes. Maxi, gracias. Te seguimos viendo. Gracias. Buen fin de semana para ustedes. El lunes a las 13 nos reencontramos. En Equipo de Noticias. Chau, chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, en un día en el que hay mucha información. Y quiero arrancar directamente hablando de esto, porque estamos en un momento muy crítico, un momento muy difícil. Y quiero arrancar con estas declaraciones de Pepe Mujica, que es el expresidente de Uruguay, que pone en contexto lo que quiero decir respecto a lo que está viviendo en este momento la Argentina, ¿no? Dijo el expresidente uruguayo: Argentina duele, tiene una enfermedad de odio muy grande, y eso no garantiza ninguna salida. Es decir, Argentina tiene una enfermedad de odio muy grande y eso no garantiza ninguna salida. Hay gente que está muy enojada, que odia verdaderamente las posiciones políticas del otro, de un lado y del otro de la grieta. En general, los que tienen esas posiciones suelen decir que el otro odia y que ellos son el amor y la paz y el bienestar general. Eso ocurre de un lado y del otro de la grieta. Eso está hoy bastante enquistado en la sociedad argentina, o por lo menos en una parte de la sociedad argentina, que es la de la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Hay una parte de la ciudadanía, de un lado y del otro de la grieta, que se informa con los medios de comunicación tradicionales, que se mete y se interesa por los temas políticos, eso está muy bien, pero que tiene una visión muy encontrada de qué está pasando en la Argentina. Y básicamente lo que dice Mujica, me interesa la anterior frase, es cierto. Digamos, yo conozco a gente, en muchos casos, muy interesada en la política, informada y demás, y a veces tienen opiniones que yo percibo que están nubladas o cegadas por el enojo, el odio. No pueden parar de tuitear, no pueden parar de mandar WhatsApp, de un lado y del otro, no pueden parar de indignarse, no pueden parar de enojarse, no pueden parar de plantear que el otro es la destrucción del país, ya sea de un lado o del otro de la grieta, y de resaltar cómo no es momento para tibios, no es momento para moderados, que el que está en el medio es un tibio que es cómplice de uno o de otro lado. Y me parece lo que está planteando Mujica, que yo sé que ahora muchos van a decir: este viejo que fue presidente y ahora está retirado, que fue presidente de Uruguay, que fue ex Tupamaro, guerrillero, que perdonó, que después fue un presidente democrático muy considerado dentro de Uruguay y fuera de Uruguay. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Lo que me interesa resaltar es que pasa esto en la Argentina en el peor momento. Y es lógico que esto pase, porque también pasa en otras partes del mundo. Lo vimos hasta el año pasado brutalmente con lo que sucedió con Trump en Estados Unidos. El punto principal acá es cómo se posiciona la dirigencia política. Si explota y utiliza estos odios, esta intensidad que hay de un lado y del otro de la grieta para posicionarse políticamente, o si trata de salir de esa grieta y conducir a la sociedad en este momento muy crítico, en el peor momento económico y en el peor momento, ahora van a ver los datos, sin duda, de la pandemia. Todos estamos muy conmovidos porque ayer hubo 537 fallecidos informados, pero es un aviso de lo que se viene en las próximas semanas cuando empiece a reflejarse en las estadísticas lo que fueron los contagios de las últimas 2 semanas y la tendencia en las terapias intensivas, es decir, un crecimiento enorme de las terapias intensivas llenas
en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Entonces me parece que hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política. Dirigencia política que yo la he visto pelearse en los sets de televisión y después irse dándose un abrazo, comentando risueñamente fuera del set de televisión. O que suele y que se conocen todo el prontuario de un lado y del otro, hasta el último, porque dialogan en privado o dialogaban hasta hace 10 minutos y que después sobreactúan las diferencias y sobre todo mucho más en encima un año electoral, un año en el que encima, además del drama económico, de la tragedia que estamos viviendo desde el punto de vista de la pandemia, es un año electoral. Entonces, dijo Mujica también, fíjense, con esto que les planteaba, no solamente que la Argentina está enferma de odio y que duele, sino que a los actores políticos pareciera que ese medio ambiente que se ha creado también los arrastra a ellos, y veo que la pandemia, en lugar de aminorarlo, lo ha multiplicado. Es decir, que la pandemia, más allá de lo que hicieron el año pasado, coordinando Larreta, Kicillof, Alberto Fernández, ahora parece multiplicar las diferencias, y ahora vamos a ver los cruces fuertes que hay, ¿no? Y la pregunta es si en medio de esto que estamos viviendo, la disparada de contagios, las terapias intensivas llenas, la tensión política no termina multiplicando todos los problemas y llevando a esto a una catástrofe aún mayor, o si hay posibilidades todavía de evitarlo. Yo veo claramente, y ves la situación de los restaurantes que tienen que cerrar a las 8 de la noche y están los mozos ahí, los que trabajan ahí desesperados y demás, y obviamente cómo no, uno no se va a sentir tocado por esas situaciones. Y también venimos diciendo que aún con las limitaciones enormes que tiene esta economía y el sendero muy, muy estrecho de crisis que está atravesando, hay que atender esos sectores urgentemente si estás de nuevo con la necesidad de que cierren. Ahora, me parece que la dirigencia política no termina de entender la necesidad de que en este momento haya algunos acuerdos mínimos para transmitir un mensaje unificado a la sociedad de la gravedad de este momento. Y cierro con esta frase de Mujica. Además de que se han multiplicado las actuaciones de un lado y del otro de la grieta de la dirigencia, más allá de lo que pase en la sociedad, tenemos otra frase de Mujica, o es esta, ahí está. Hay que tener una tolerancia intelectual que determine conductas donde se pueda acordar y discrepar, un tono de altura que evite la ofensa gratuita, porque lo más importante es lo que vendrá, no lo que fue, no lo que quedó en el pasado, que es bueno recordarlo, pero lo más importante es cómo construís de este presente un futuro que pueda ser mínimamente esperanzador, ¿no? Y esta idea de que se construye de un lado o del otro de la grieta, porque si no del otro lado es la catástrofe, lo que termina sucediendo en la Argentina es que es la catástrofe y es el fracaso nuestra realidad. Ahora les voy a mostrar algunos indicadores económicos que muestran que el fracaso estrepitoso que venimos viviendo en los últimos 3 años desde el punto de vista económico ahora se ha profundizado, y ahora no es solamente el fracaso económico y la crisis total desde el punto de vista de los salarios, del empleo, de la pobreza, de todo, sino que es la pregunta si podemos evitar un desastre mayor, un colapso total del sistema de salud que termine multiplicando las muertes y las penurias que vivimos los argentinos. Y en particular, una parte de la sociedad, que es la sociedad más postergada, ¿no? Aquellos que viven bajo la línea de pobreza. E insisto con esto, no es solamente algo que va como mensaje a la dirigencia política, sino también en los medios de comunicación. Yo entiendo que hay gente muy enojada dentro de esta opinión pública que vive en la grieta de un lado y del otro. Entiendo que haya periodistas muy enojados. Es difícil a veces hacer periodismo cuando estás tan enojado, digamos, porque te nubla las visiones, más allá de los intereses que hay en toda sociedad, del poder económico, de los dueños de los medios de comunicación, del poder político, que suele estar atravesado por ese poder económico y por los dueños de los medios de comunicación.
pero es muy importante tratar de encontrar un punto mínimo de acuerdo, primero en la dirigencia política y después también, mirándonos ya hacia los medios de comunicación, un punto mínimo de objetividad en el cual uno pueda transmitir un mensaje a la sociedad en el cual uno cuente la verdad que uno está viendo, ya sea de los números, de la realidad, pero también trate de informar de una manera equilibrada. Ahora Damián Glass le va a contar qué pasa con una de las vacunas, la vacuna china o la vacuna de Sinopharm. Nosotros vamos a dar la información respecto a eso y cuál es el problema que hay de abastecimiento de dosis con esa vacuna, pero no se puede salir a decir en los medios de comunicación cualquier cosa respecto a la efectividad de una vacuna porque se les ocurrió y mezclarla con la vacuna que están aplicando en China, porque hay, en el caso de esta vacuna, ¿cuántas personas que ya se vacunaron? 1.700.000. 1.700.000 personas que están detrás de eso, viviendo, además de el drama que vivimos en la Argentina, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de familiares, amigos, conocidos que están en terapia intensiva, encima le estás transmitiendo que te vacunaste y que eso no sirve. Yo quiero creer que eso es ignorancia, porque ese es el otro problema que tenemos muy grande en los medios de comunicación. Hay una ignorancia muy grande, muy grande. Lo digo de algunos colegas, hay una ignorancia muy grande. Ahora, de otros colegas que tienen cierta formación, que tienen cierta trayectoria, yo quiero creer que dejando los intereses de los dueños de comunicación, que los hay en todos los medios de comunicación, en este medio de comunicación, en Clarín, en el otro medio de comunicación, en los que están cercanos al gobierno, en los otros. Más allá de eso, yo quiero creer que los está nublando, posicionándose de un lado o del otro de la grieta, el odio, y por eso no pueden informar con un mínimo criterio de equilibrio. Porque gente formada, insisto, a mí también me cuesta y me llama mucho la atención ver amigos, conocidos, colegas, algunos que no están en los medios de comunicación, que hacen otras actividades, que gente muy formada y envían tweets o envían WhatsApp que denotarían ignorancia si uno no supiera que gente realmente que tiene la información, la capacidad de informarse. El problema que tienen, como dice Mujica, es que cuando vos estás enfermo de odio, te cegó todo. Y es lógico que uno pueda estar enojado o con un funcionario, o con el poder económico, o con este, o con el otro, pero me parece que es momento, sobre todo los que tienen responsabilidad en la dirigencia política, que son los que gobiernan, en los que informamos, en los periodistas, de dejar de lado los odios, los rencores, la visión unilateral que tenemos de las cosas y tratar de encontrar un punto mínimo de acuerdo en este momento. A ver, quiero mostrar algunos datos y esto va hacia la dirigencia política. Y saco de la dirigencia política, y yo sé que va a haber una avalancha cuando yo diga esto, el caso de los dos expresidentes que tenemos. ¿Por qué digo eso? Porque en ese caso, y bueno, si los dos expresidentes piensan que los quieren meter presos, que es lo que han manifestado los dos expresidentes que los quieren meter presos, lo han dicho así. Uno ha dicho que lo quiere meter preso el que fue presidente en el anterior periodo y otro ha dicho que lo quiere meter preso quien es la actual vicepresidenta. Lo han dicho. Entonces, los dejo de lado porque ¿qué criterio se le puede pedir que salte en la grieta a una persona que cree que el adversario político te quiere meter preso? Entonces, dejemos de lado a los dos expresidentes. Ahora, el resto de la dirigencia política que está gobernando, el presidente de la Nación, Larreta, Kicillof, lo que tienen que estar viendo claramente es el drama en el cual está sumergido la Argentina. Que es un drama mucho más profundo de lo que está pasando en este momento con la pandemia, pero que con la pandemia en este momento puede significar una tragedia de dimensiones desconocidas. Miren lo que ha pasado en los últimos 3 años con los salarios en la Argentina. Por eso digo, o se ponen de acuerdo o vamos a una tragedia mayor y en algún momento esto termina en lo peor que puede ocurrir en un sistema político democrático, que la gente no encuentre una representatividad
en sus referentes políticos y que mayoritariamente haya un descreimiento de la posibilidad que tienen los dirigentes políticos de sacar adelante el país o de poder conducir la crisis. La Argentina ha tenido esta caída de salarios reales en los últimos 3 años. 17% cayó el salario real, el poder adquisitivo de los salarios privados en blanco, los de mejor calidad, los que tienen mayores seguridades con pago de indemnizaciones, medio aguinaldo, obra social, aportes previsionales y demás, 17% de caída del salario real. Es decir, un ajuste mayor en los últimos 3 años, estoy tomando el último dato del INDEC, enero del 2021, marzo del 2018, mayor de lo que hubo en la crisis del 2001-2002. Los salarios públicos tienen un ajuste del 23% en términos reales, desde que estalló la crisis en abril de 2018. Es un ajuste mucho mayor al de la crisis de salida de la convertibilidad. Y siguen ajustándose. En todos estos meses siguen perdiendo frente a la inflación, o sea que estos números, que hasta el INDEC los pone hasta enero, siguen deteriorándose. Y los salarios privados no registrados, esta es la medición del INDEC, tiene algunos cuestionamientos esta medición, pero está en la encuesta de hogares, tiene una caída del 25%, es decir, un cuarto del poder adquisitivo de los asalariados informales cayó en los últimos 3 años. Y esto continúa. Todo indica que esta poda de los salarios va a continuar a lo largo de este año, durante los próximos meses. Está ocurriendo, obviamente, hasta marzo, abril, sigue ocurriendo y es muy difícil de que se revierta en este 2021. Además, tenemos esta situación. Llevamos 3 años de una caída muy fuerte del empleo en la Argentina. Es decir, venía una destrucción del empleo importante. Ahora el próximo gráfico. En los 2 últimos años del gobierno de Macri se habían perdido más de 200.000 empleos desde acá hasta acá, más de 200.000 empleos asalariados en blanco, es decir, los empleos mejor calificados, los más estables y demás, 200.000 se perdieron en el último año y medio del gobierno de Macri y llegó el derrumbe de la pandemia. Se perdieron 266.000 empleos más, es decir, hay casi 500.000 empleos que se perdieron entre el final del gobierno de Macri y el inicio del primer año de Alberto Fernández con la pandemia en el medio. De lo que se perdió en la pandemia se recuperaron solo 81.000 empleos. Este es el último dato del INDEC. Es decir, que se recuperaron 1/3 de los 266.000 que se perdieron el año pasado. Es decir, estás todavía acá, fíjate. Acá estábamos cuando se inició la crisis con Macri. Acá cuando empezó la pandemia, esto fue el derrumbe del empleo asalariado privado durante la pandemia, estamos acá. Es decir, que hay una situación dramática. Y no quiero mostrarle los números del empleo asalariado informal o del empleo cuentapropista. A eso le sumamos, fíjense estos datos, lo que está sucediendo en términos inflacionarios en la Argentina. A ver. Esto es lo que está sucediendo en términos inflacionarios. Hay un desbande de la inflación nuevamente. Con el dato de marzo, la inflación general está en el 42,6%, la inflación de precios mayoristas en el 52%, la canasta de la pobreza, marzo de este año, marzo del año pasado, 45% de aumento, la canasta de la indigencia, 48%, los materiales de la construcción el último año subieron 81%. Y esto ha llevado, y es el último dato del INDEC, que la canasta de la pobreza hoy cuesta en la Argentina, para no ser pobre, una familia tipo, matrimonio de 2 hijos, casi 61.000 pesos. Este es el dato. Con un aumento, como les decía, en el último año del 45%. Es decir, ya en abril está superando, obviamente, los 61.000 pesos la canasta de la pobreza y cada vez más gente que, como está perdiendo su salario frente a la inflación, sigue cayendo en la línea de la pobreza. Y además, como no se recupera el empleo, viene muy pero muy lenta la recuperación del empleo con la reapertura de actividades, no hay forma de que la pobreza no siga creciendo. En el caso de la canasta de la indigencia está en 25.600 pesos, familia tipo, la canasta alimentaria para no ser indigente en la Argentina, con un aumento de 48% en el último año. Es decir, está todo desbandado. Lo que quiero mostrarlo con esto es que la crisis desde el punto de vista económico es monumental,
tenemos por delante datos que son realmente alarmantes por donde se lo mire, de la crisis de la pandemia, lo que está pasando con los contagios y las terapias intensivas llenas en el área metropolitana, y se están acusando, se están tirando de un lado al otro de quién controla y quién no controla la nocturnidad, o quién vacuna o si no vacunan y quién es el responsable de que no vacunen bien a través del PAMI. Y todavía no hay atisbos de que puedan volver a una mesa de negociación y enviar un mensaje unificado a la sociedad. La verdad que la metáfora es siempre muy remañida, ¿no? Pero este tema de estar en la cubierta del Titanic y cada uno haciendo su juego, y la verdad que por lo menos puede significar en el futuro una situación muchísimo peor a todos estos indicadores que les estaba mostrando. Y me parece que hay una responsabilidad primaria enorme, una responsabilidad enorme de la dirigencia política. Oficialismo y oposición en este momento, no porque no sea el oficialismo el que gobierna, y que siempre, obviamente, el que gobierna, lo he dicho 1000 veces, tiene más responsabilidad que el que no gobierna, sino que en este caso, más que nunca, porque la sociedad justamente está enferma de odio y hay divisiones de un lado y del otro de la grieta, el mensaje debe ser conjunto. Y la estrategia debe ser conjunta, porque si no, todo se potencia, todos los problemas que estamos viendo se potencian. A ver, Damián, dame algunos datos y repasamos, ya vamos a dar los datos de lo que está pasando con la vacunación, pero dame algunos datos de lo que ha sido el debate político en las últimas horas y los cruces entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. Sí, Maxi, de hecho, hoy en el Congreso se reunió la comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad de urgencia y el oficialismo convalidó los últimos dos que dictó el presidente. Recordemos, el que primero restringió la circulación a partir de las 11 de la noche y el último que restringió la presencia de las aulas y cerró la circulación a partir de las 20 horas en el área metropolitana. Y en esa reunión, oficialismo y oposición se empezaron a anticipar la discusión que se viene ahora en la Corte Suprema. Vamos a ver primero, Maxi, cuáles fueron los argumentos del oficialismo en esa reunión donde, insisto, ya el Frente de Todos convalidó los decretos, falta que se aprueben en el recinto de cualquiera de las dos cámaras. ¿Cuál fue el primer argumento del gobierno, Maxi? Que no se tomaron con el tema de las aulas decisiones educativas, sino sanitarias en el contexto de una pandemia. Y esto es importante porque es el argumento que vienen anticipando que van a llevar a la Corte Suprema. También que las medidas apuntan a reducir la circulación y los contagios y no a reducir clases, que de hecho las clases siguen siendo en la casa, pero digamos no presenciales, pero hay clases. Y también que el cierre de las escuelas es efectivo para reducir la circulación. Estos fueron algunos de los argumentos. Otros, que la situación epidemiológica es mucho peor que la del año pasado, que las variantes del virus empeoran el cuadro sanitario y también el último argumento, que el sistema sanitario está al borde de la saturación por las patologías no COVID, sumadas por supuesto al aumento de los casos. Esos fueron los argumentos que dio el oficialismo en el Congreso. ¿Cuáles fueron los argumentos de la oposición? Todos de Juntos por el Cambio. Los siguientes: por un lado, que el decreto, y esto apuntan a que si todavía el presidente puede seguir dictando DNUs, dice que el Congreso funciona y que por lo tanto el presidente no tiene necesidad de apelar a los DNU. Por otro lado, que las restricciones de libertades, como puede ser no circular de noche, deben ser debatidas en el Parlamento y que no hay una excepcionalidad en el funcionamiento del Congreso, es decir, que podrían estar dictando una ley. Y finalmente, y lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, que la educación es competencia exclusiva de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, que la Constitución incluso las obliga a garantizar el derecho a la educación de la escuela primaria y que el Poder Ejecutivo Nacional está ejerciendo en forma ilegal el poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires. Estos, Maxi, son los argumentos que claramente están anticipando lo que va a ser la discusión en la Corte Suprema en los próximos días cuando el gobierno presente los argumentos, la ciudad los suyos, y se resuelva la discusión por la presencialidad en las aulas en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Mientras discuten esto en el Congreso, el gobierno planteando sus argumentos, Larreta ahora apoyado por el resto de Juntos por el Cambio con los contraargumentos, fíjense lo que está pasando en términos de contagios. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que siempre tiene un tono moderado, que siempre tiene un tono de conciliación y demás, ha dicho algo que puede ser optimista y que sin duda lo es si uno toma esa sola frase. Pero si uno ve el contexto, la situación es verdaderamente muy, muy alarmante.
En términos de contagio, vamos directamente a los contagios a nivel nacional. Es cierto que en los últimos días, en el promedio de la última semana, se han estabilizado los casos. Esta era la curva las 2 semanas anteriores, casi vertical, se dispararon los casos, llegamos a picos de 29.000, ayer fueron 27.000, y en la última semana se ha estabilizado alrededor de los 23.000, 24.000 casos promedio diario. Ayer, insisto, fueron 27.000, pero se ha estabilizado. Dice, y ahora van a ver los números de la Ciudad de Buenos Aires, también se ha estabilizado. Ahora, atención, y en la Ciudad de Buenos Aires también venía la curva vertical disparándose y se ha estabilizado. ¿En cuánto se ha estabilizado en la Ciudad de Buenos Aires? 3.100 casos diarios. 3.100 casos diarios. Ahora, 2 cosas. Por un lado, ¿por qué se estabilizó? Empiezan, mostrame la anterior, por favor. Empiezan a funcionar las restricciones a la nocturnidad y demás, puede ser. Otros dicen, y en la Ciudad de Buenos Aires tienen un modelo relacionado con el clima y los contagios, lo ha dicho el propio Fernán Quirós, que efectivamente el clima muy favorable que tuvimos en la última semana en el área metropolitana, que la gente no se mete afuera porque no llueve como llovió, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, varios días seguidos, eso está jugando muy a favor. Eso está jugando muy a favor y puede ser que esté estabilizando las cosas. Además de los controles después de las 8 de la noche, que se cierre la nocturnidad. Ahora, por delante, si vos tenés un modelo asociado al clima, lo que se viene es frío y la gente encerrándose en los lugares que son mucho más propensos hacia el contagio. Segunda cuestión, supongamos que se estabilizan estos niveles, 24.000 contagios diarios, es decir, menos de los de ayer que fueron 27.000. Se está estabilizado en 24.000 contagios diarios, promedio diario última semana. Bueno, hacemos las cuentas. 2,5% es la tasa de mortalidad que, dijo Fernán Quirós, ha bajado respecto al año pasado, en especial también en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, 2,5% tomamos de tasa de mortalidad. Bueno, esto significa que en la Argentina tenemos que aceptar que va a haber entre 500 y 600 muertos diarios por COVID las próximas semanas. ¿Uno puede aceptar eso? Bueno, los políticos podrán decir, ¿lo aceptamos esto que lo otro? Claro, pero hay que ver cómo te repercute si se mantienen estos niveles de contagio diario en las terapias intensivas, que en el área metropolitana están muy al límite. Si efectivamente los terapistas trabajan muy bien como lo están haciendo y la gente se muere menos de los que salen o los que están 3 semanas, ahí escuchaba un terapista que decía, en las mejores terapias intensivas, la gente te dura más en la terapia. En las que no trabajan tan bien, se muere más rápido. Entonces desagotan la terapia. Pero si efectivamente la gente dura 3 semanas o más en la terapia intensiva, a este nivel de contagio tenemos un problema enorme, enorme. Claramente esta curva hay que bajarla urgente. No se puede sostener 24.000 casos diarios promedio todos los días a nivel país. Y en especial en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la curva de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 3.100 casos diarios, hubo un pico, ¿no? Ayer estuvo 3.500, 3.560 ayer, pero pongamos que se estabiliza en el promedio diario, pues dice Quirós, no, vemos que está estabilizado la última semana, sí, entre 3.000 y 3.100 casos diarios. Hacele el 2,5% de mortalidad que dice Quirós, y bueno, estamos hablando de 75 personas que todos los días van a morir a causa del COVID en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas semanas. ¿Y qué pasa con las terapias? Ahora vamos a ver. Sobre todo en el sistema privado, que está en los sanatorios y clínicas más importantes de la ciudad, a full, 100% de ocupación. ¿Y dónde pones la gente? Si se mantiene esta curva, supongamos que se aplana acá, que se ameseta acá, si no bajás rápido esta curva, y vienen por delante los días de frío. Entonces, sin duda, esto no se va a resolver solo, porque solo se va a resolver en una tragedia, en que va a morir mucha más gente, en que se va a desbordar el sistema de salud, y que después se van a estar peleando o van a estar en la campaña electoral discutiendo quién es el responsable de un lado y del otro de la grieta. Entonces, sin duda, hay que tomar medidas y esas medidas tienen que ser cumplibles y para que sean cumplibles tiene que estar la dirigencia política unificada enviando un mensaje a toda la sociedad, como estuvo el año pasado y como lo entendieron, porque el año pasado entendieron que si había división en ese momento, el cumplimiento era mucho menor.
finalmente el tema de la vacunación. Ahora tenemos algo muy a favor, que está la vacunación disponible en el mundo. En la Argentina, como en otros países de la región, está llegando con más demora, menos demora. Estamos mucho más demorados que Chile o que Uruguay, pero estamos en el promedio del resto de los países. Chile está vacunando con una vacuna que tiene mucho menos efectividad que las vacunas que se están dando acá, pero bueno, hay una luz al final del túnel como la hay en todos los países si se gana tiempo para que llegue la vacunación. Fíjense la primera curva de lo que está pasando con la vacunación, que es muy interesante, y las terapias intensivas, que está disminuyendo la gente mayor de 70 años que está yendo a las terapias intensivas, está disminuyendo ese porcentaje, pero está creciendo. No, esta es la ocupación de terapia intensiva pública en la ciudad de Buenos Aires. Contamos ayer, hay 323 camas ocupadas en terapia intensiva. Había, en el pico del año pasado se llegó a un pico de 308 camas ocupadas, ya lo hemos superado. Es cierto que se ha ampliado el sistema también de la ciudad de Buenos Aires de terapia intensiva en el sector público, ahora hay 450 camas, pero fíjense cómo rápidamente se llenó la terapia intensiva en el sector público de la ciudad, que es una parte chiquita. Sí, Maxi, y ya son 348. Bueno, de esas 323, este lo acaban de actualizar exactamente. Hoy. Entonces no es 323, sino es 348. Ya ha quedado muy por encima de lo que era el pico de la terapia intensiva en el sector público de la ciudad el año pasado, que había sido 308 camas ocupadas en terapia intensiva. De todas maneras, este es el sector público de la ciudad, que es una parte, es un cuarto, es la cuarta parte del sistema público, del sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, que como les decíamos, fundamentalmente es el sistema privado, prepagas y obras sociales. Es el sistema de salud privado más importante del país y es más importante que el sistema público. Ese sistema privado está mucho más apretado, mucho más justo, mucho más desbordado de lo que está el sistema público, que es una partecita del sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires. Lo que le quería mostrar era la primera placa, a ver si la tenemos en la terapia intensiva, que hay efectivamente cierto optimismo respecto a la vacunación y eso está disminuyendo. La primera placa, la primera que estaba, o la última placa, terapias intensivas por nivel de edad. Pasemos todas rápidamente y vamos a llegar, de alguna manera vamos a llegar a esa. Esta no, esta no. Bueno, muestro esta un segundo. Esta es las terapias intensivas totales. Hay 4.791 personas informadas por el Ministerio de Salud en terapia intensiva total. Estamos cerca, pero esto es total, incluye total país. El interior, que está mucho menos presionado que el área metropolitana. Y esta es la curva de fallecimientos que ha aumentado. Ayer hubo un pico de 537 personas. Muchos se informan con fallecimientos días anteriores. Pero claramente la curva de fallecimientos ya está subiendo fuertemente y va a seguir aumentando. Sigamos pasando, a ver si podemos llegar. Les quiero mostrar. Bueno, esto es el desborde que hay de casos en toda el área metropolitana. La línea roja era la línea de alerta de zona de alto riesgo, 150 casos acumulados en los últimos 14 días para tomar medidas. Fíjense, Ensenada está con 2.300 casos acumulados en los últimos 14 días, cada 100.000 habitantes. Ese es el parámetro. En el caso de Berisso son 1.800 casos, en el caso de Bransen son 1.500 casos, en el caso de La Plata son 1.400 casos. Bueno, y así todo el conurbano está, pero pasadísimo en la cantidad de casos respecto a lo que era la línea de alerta, 150 casos cada 100.000 habitantes, alerta en los últimos 14 días acumulado. La ciudad de Buenos Aires está en 1.343 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días. Es decir, todas las señales de alarma sonando por todos lados, pero fundamentalmente el tema de las terapias intensivas. Pero les decía, bueno, hay una esperanza en el tema de que la vacunación genera que ya no haya tanta gente mayor de 70 años. Pasemos rápido, a ver si llegamos a la placa que decíamos. Y la otra. Acá está. Acá está. Acá está. Porcentaje de uso de terapias intensivas por semana epidemiológica. Efectivamente, la línea roja son los más de 70 años que hasta el año pasado eran la mitad de los que ocupaban la terapia intensiva. Fíjense cómo baja esta curva, ahora son el 36% de los que ocupan la terapia intensiva. Y en el caso de los menores de 50 años, fíjense que siempre era un porcentaje muy menor, era el 10% de lo que ocupaba la terapia intensiva,
ahora suben porque son el 21%, porque es donde se están produciendo la mayor cantidad de contagios y no tienen vacunación. Y en el caso de los de entre 50 y 69 años, bueno, ahora están también en el 42% del total. Es un grupo poblacional que todavía no está vacunado, sobre todo entre 50 y 60 años. Entonces, hay una luz de esperanza, que es la vacunación. Ahora no está llegando a tiempo en términos de lo que es la dinámica de esta pandemia. Por eso, claramente hay que hacer algo en estos días. Solo no se va a resolver. Y la pregunta es quién va a tomar esas decisiones. ¿Querías aportar un dato? Sí, Maxi, si querías por el tema de las terapias intensivas que vos venías diciendo, en la ciudad de Buenos Aires, de hecho la agrupación que reúne a la mayoría de las clínicas privadas, que son 51, ellos todos los días llevan una estadística en donde no solamente se fue sumando en la cantidad de los pacientes, sino que ya tienen por encima del 75% que son casos COVID. De hecho, no te olvides la frase del presidente, la frase polémica, se relajaron, que tenía que ver con que habían sumado casos no COVID, ya tienen el 75% de los casos COVID. Si querés, podemos repasar, Maxi, esto con los datos oficiales de Nación, que tiene toda la base de datos de todas las camas de terapia intensiva que hay en todo el país. En el área metropolitana, que el dato que se informó el último, que es del 75,3% de ocupación, se divide entre lo que es Gran Buenos Aires, que es conurbano más Gran La Plata, o sea, desde Escobar hasta La Plata, que en total hay 3.900 camas. Y después, en la ciudad de Buenos Aires, que están las 2.380, que son la mayoría del sector privado, son 1.780, y 600 del sector público. De esas 600 hay 450 dedicadas exclusivamente a COVID. Y ahora, el dato que decía Maxi, tenés del sector de la provincia de Buenos Aires, el 75, casi el 76% de las camas ocupadas. El gran problema es que tenés el 72% del sector privado, porque está repartido de vuelta entre Escobar y el Gran La Plata. Y vos no podés llevar un paciente desde, no sé, Pilar hasta La Plata si tenés una cama disponible. El problema es mucho más complejo que en la ciudad de Buenos Aires. Y el sistema público bonaerense tiene casi el 80% de las camas ocupadas de vuelta en todo ese territorio, que es más que el conurbano, incluye también el Gran La Plata. Y en la ciudad de Buenos Aires, entre las camas COVID y no COVID, ya tenés el 73, casi 74% de las camas ocupadas, pero el 77% de las camas ocupadas en el sector privado, en donde la gran mayoría de los sanatorios más conocidos, los que de la medicina privada, los que más quieren ir a esos lugares, ya están totalmente colmados y de hecho la mayoría ya tiene el shock room, digamos, en la sala de urgencia, convertida también en una sala de terapia intensiva, por eso son camas de cuidados intensivos UCI y no UTI, que son las que fueron diseñadas exclusivamente como camas de terapia intensiva. Estos son los datos que publica el Ministerio de Salud. De la Nación, de hecho, que es el que todos los días... Pero no son los datos que maneja el sistema privado, digamos. El sistema privado, claro, el sistema privado reúne a las que son las clínicas que están asociadas a su entidad, que son ACICRA, por ejemplo, que tiene la gran mayoría de las entidades, pero, por ejemplo, algunas de la seguridad social, es decir, de obras sociales o de PAMI o de las obras sociales sindicales que no están incorporadas. La Nación tiene la estadística de cada una de las camas, que por supuesto tiene que reportarle la obra social. Pero ese es el dato que todos los días publica La Nación, que de hecho anoche era 75,3% de las camas del área metropolitana de Buenos Aires que están ocupadas. Las camas de el que tiene Swiss Medical, OSDE, Galeno, claro. Omin, claro. Medicus y demás, ayer decía 92%. el representante 92%. Y eso significa que en muchos de los grandes sanatorios de estas prepagas es 100%. Es decir, no te puedes internar, te derivan a algún otro sanatorio más chiquito donde haya algún tipo de disponibilidad. Vamos a hablar ahora del tema monotributo, qué pasa con las cuotas y con las escalas de la nueva ley. Vamos a contestar preguntas también, porque lo que decimos es, bueno, tenés que seguir restringiendo para frenar la curva en la nocturnidad. Bueno, ¿qué pasa con las ayudas directas que tenés que dar? Vamos a abrir la línea de preguntas. Lo pueden hacer en mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, como comentarios. Hacen las preguntas y las contestamos en vivo. También tenemos el tema de electrodomésticos, que está pasando, que ahí hay un acuerdo de precios con el tema de electrodomésticos, y qué está pasando también con los plazos fijos y con el precio de los alimentos, que tiene muy, pero muy preocupado al gobierno, por lo que les mostraba de la línea de pobreza,
y si van a hacer algo o no con las retenciones que ha salido la secretaria de Comercio a decir que se estaba evaluando una posible suba de retenciones si seguía la escalada de precios de los alimentos. ¿Me querés dar un dato de hubo un único acuerdo, un principio de acuerdo en la dirigencia política? Mientras están discutiendo cómo gestionan la pandemia, se ponen de acuerdo en una sola cosa, que es postergar las elecciones. Sí, así es. ¿Postergar las PASO y la general también? Sí, ya hay fecha, 12 de septiembre para las PASO, para las primarias, y 14 de noviembre para las generales. ¿Qué es lo que pidió la oposición diciéndole que sí a la propuesta del oficialismo? Que tenga esto una cláusula cerrojo, es decir, que pase lo que pase, no se pueda volver a modificar la fecha. Que la facultad para modificar la fecha también incluya la decisión, eventualmente en el futuro, de la oposición. Vos sabés que respecto a esto se reunieron ayer en la casa de Mauricio Macri. Mauricio Macri lo recibió a Rodríguez Larreta. Había ciertas tensiones porque Macri se inclina por Patricia Bullrich en esta interna que tiene que nadie quiere decir nada, pero la verdad que están muy tensas las relaciones entre Bullrich y Larreta de cara al armado para las próximas elecciones. Y allí hasta el mismo Mauricio Macri, que de alguna manera representa a los más duros, consideró que era importante en este contexto también correr las elecciones. Esto tiene el apoyo del radicalismo, de la coalición cívica de Carrió, y realmente es el título que vos decís, Maxi, ¿no? El único acuerdo. Ponémelo como título porque en ese contexto. el acuerdo. Único acuerdo, postergar las elecciones. El único acuerdo. Después se están tirando. Después se pelean con todos, se tiran, ahora vamos a contar el tema del PAMI, la vacunación, quién controla después de las 8 de la noche en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. El único acuerdo es postergar las elecciones, que serían entonces en septiembre y noviembre. Sí, 12 de septiembre las PASO, las primarias. Te acordás que en un momento algunos gobernadores no querían las PASO. Y el 14 de noviembre las que estaban previstas para octubre, que son las elecciones generales. Yo te digo una cosa. Bueno, está bien. Se pusieron de acuerdo. Me imagino que consiguen. Bueno, hay que ver, ¿no? El viernes que viene tienen que firmar el dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Y los gobernadores van a ir a dar su opinión. Así que la oposición dijo sí, como dice Carlos, pero hay que ver los gobernadores, a ver, y qué hacen sus diputados el próximo viernes. Está bien, pero tenían que llegar a un acuerdo con esto, porque si no el 10 de mayo la Cámara Electoral ya fijaba la fecha y no se podía correr. Tenía que ser en estos días. Ahora, tiene que ser un primer paso para encontrar otros acuerdos más relevantes en este momento. Después, ahí veía algunos que interpelaban a la oposición cómo les dan el acuerdo al gobierno con el tema de postergar un mes o menos de un mes las elecciones. Mirá, si el gobierno va a perder o la oposición va a ganar o al revés, un mes más, un mes menos no va a cambiar el escenario. El punto principal es si eso es lo más importante en este momento, el tema de la fecha de las elecciones, o si es importante cómo están gestionando y el consenso necesario en este momento para gestionar. Está hablando Alberto Fernández en Rosario, se reunió con Perotti, con el gobernador de Santa Fe. En Santa Fe, anoche empezaron nuevas restricciones porque está subiendo fuerte la curva de contagios. A ver qué dice. Mujeres que supo dar esta ciudad, por la riqueza cultural que tiene esta ciudad, que es, yo me animaría a decir, es casi única, casi única, casi única. Es la ciudad de Fontana Rosa. Cuando llegué, Pablo me regaló un Martín Fierro, ilustrado por Fontana Rosa. Una obra de arte en sí misma, por lo que Fontana Rosa es para todos nosotros. Cuando llegamos aquí, en este edificio impresionante que yo no conocía, y que supe por Omar que mi querido amigo el Turco Bey empezó a utilizar como sede del gobierno provincial aquí en Rosario. Mi recuerdo para el querido Turco, gran gobernador de Santa Fe. Y me regaló un libro que habla de las veces en que Belgrano pasó por Rosario, no solo para hacer la bandera, sino por otros motivos. Y es la tierra de Lito Nevia, y es la tierra de Fito Páez, y es la tierra de Baglietto, y es la tierra de Silvina Garré. ¿Dónde paro? ¿Dónde se termina todo esto? Es la tierra de Olmedo, el más magnífico humorista que conocimos. Estar en Rosario me recuerda todo eso, y me es muy placentero, enormemente placentero. Rosario, sin embargo, no es capital alternativa por todo eso.
que sería un buen argumento para hacerla capital alternativa. Es capital alternativa por su dimensión, porque acá se concentra la segunda población de toda la provincia. E insisto, es por eso que hoy estamos acá. Cuando tomé la idea de otro querido amigo que fue gobernador de Córdoba, que lo hizo en Córdoba, que era José Manuel de la Sota, tomé la idea de sacar al gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires e involucrarlo en los territorios, porque no es lo mismo mirar las estadísticas de las provincias en un despacho de Buenos Aires que venir al territorio a ver lo que le pasa a cada uno. Ahí uno entiende todo de otro modo, porque empieza a darse cuenta que los números son cifras, pero que detrás de las cifras hay seres humanos, hay hombres, hay mujeres, que están construyendo cotidianamente sus vidas en esas sociedades y que se enfrentan a problemas muy distintos a lo que muestran las estadísticas. Las estadísticas, además, tienen su propia falibilidad, ¿no? Alguien le atribuye a Bertolt Brecht una idea que me parece sana. Dicen que Bertolt Brecht dijo que las estadísticas enseñan que si hay 2 pollos y 2 hombres, a cada hombre le corresponde un pollo. Pero cuando uno va a la realidad, hay alguien que se come 2 pollos y hay alguien que muere de hambre. Por eso salir de las estadísticas es tan importante. Por eso ir al territorio es tan importante. Porque a veces los números no dicen exactamente las cosas como son. Y como yo además nací en esa ciudad maravillosa que es Buenos Aires, pero con Néstor pude conocer que hay otra Argentina muy distinta a la del puerto. Yo viví obsesionado desde que fui jefe de gabinete en ver cómo hacíamos más igual a la Argentina, porque la Argentina no es igual. La Argentina es muy distinta en sus realidades geográficas, es muy distinta en las realidades sociales, es muy distinta en el acceso que se le brinda a cada argentino a las oportunidades de desarrollo. Es muy distinta. Y hay provincias más ricas y hay provincias más necesitadas, pero en todas viven argentinos y argentinas. Y en todas debemos poner nuestra atención y debemos llevar nuestras políticas para que las posibilidades de desarrollo de todos y todas ocurran en cualquier lugar de la Argentina. Eso que Guado ha tomado de mi discurso y repite, y me encanta que lo diga como lo dice, esa idea de que cada uno pueda nacer, estudiar, trabajar, hacer su familia, disfrutar de un restaurante, disfrutar de un cine y morirse en el mismo lugar donde ha vivido y que ese lugar le dé la felicidad de haber vivido. Ese debería ser un objetivo, un imperativo moral en cada uno de nosotros. Nosotros no construimos un país igual, construimos un país con un centro y con 2 periferias. En el centro se vive y en las periferias se sobrevive. Y eso no es justo. Eso no es justo. Santa Fe tiene en ese norte santafesino. Me hablaba el otro día el gobernador diciéndome, ese norte santafesino debería ser parte de lo que ustedes llaman norte grande, del NEA y del NOA, porque vive los mismos problemas. Y tiene razón. Santa Fe, que es esa pobreza, esa provincia tan rica de la que habló Guado, capaz de generar tanta riqueza, capaz de aportar el 8% del Producto Bruto, tiene en ese norte una dificultad de desarrollo. Y nosotros debemos prestarle atención a todo eso, porque en ese norte no solo hay oportunidades, en ese norte viven argentinos y argentinas que se llaman santafesinos o santafesinas, pero que son argentinos y argentinas. Y tenemos que trabajar para ellos.
La idea de sacar el gabinete es precisamente esa idea de la que hablaban Guado y Santiago. La idea de no encerrarnos en Buenos Aires, la idea de venir al campo y de exigirnos cumplir con las promesas que asumimos en su momento. En esa universidad, en esa Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, firmé en campaña un acuerdo. Y con Guado veníamos en el avión y con Santiago revisando de las 5 compromisos que habíamos asumido, cuántos habíamos cumplido. Bueno, hay 2 que tengo que terminar de resolver, pero que están en camino de cumplimiento. El primero tiene que ver con la seguridad en Rosario, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, aportando gente de la Gendarmería, hombres y mujeres de la Gendarmería, para que vengan a colaborar con las fuerzas provinciales en lo que es un problema de los argentinos, y es que en Rosario el crimen organizado se ha instalado y no puede ganarnos el crimen organizado, no puede ganarnos. La Argentina le tiene que ganar al crimen organizado. Por eso mandamos recursos, por eso mandamos agentes federales y oficiales de las fuerzas federales a colaborar, porque no es un problema de los rosarinos, es un problema de los argentinos que tenemos que resolver. Ahora, ese problema necesita también una segunda parte, que es poder dotar a Rosario de la fuerza judicial necesaria para poder actuar. Y allí bien dijo el gobernador, la senadora y el senador acompañaron el proyecto de reforma que nosotros propusimos y estamos esperando que los diputados hagan su parte. Confundieron a muchos argentinos, dijeron que era una ley en busca de la impunidad. Era una ley para resolver estos problemas. Era una ley para darle una pelea frontal al narcotráfico, a todos los delitos federales, al contrabando, a la trata de personas. Para eso era la ley. No era una ley para beneficiar a nadie ni para lograr la impunidad de nadie. Era una ley para eso. Nos queda ese tema pendiente y yo espero que los diputados retomen el tratamiento de las reformas de la justicia federal y hagan las correcciones que tengan que hacer si la van a hacer mejor la ley. Yo no tengo un problema con eso, ninguno. Pero lo que digo es que parte del problema, de uno de los 5 problemas que me cuesta resolver, no está dependiendo de mí, está dependiendo de los diputados de la Nación. Y les pido que hagan todo el esfuerzo y que los diputados de Santa Fe lleven esa voz a la Cámara y digan lo que le está pasando a Rosario por no poder contar con los tribunales y los fiscales suficientes para poder enjuiciar al crimen organizado, que no es cualquier crimen. No es cualquier crimen. No es un delito más. No es enjuiciar a un ladrón de carteras. Es enjuiciar a un sistema criminal que se ha instalado en un lugar para complicarle la vida a los rosarinos, en este caso a los santafesinos y a los argentinos. Así que ojalá me ayuden a poder sacar adelante esa ley. Para nosotros, resolver la vida de los argentinos es resolver la vida a todos, es darle igualdad de oportunidades a todos. Tanto me criticaron con la meritocracia. La verdad, yo sé que el mérito pesa y ayuda, pero no todos partimos del mismo punto de partida. Y a todos tenemos que darle las mejores condiciones para poder avanzar. Por eso hoy aquí tenemos desde acuerdos firmados para mejorar la situación de las personas con discapacidad, que es un número importante en la Argentina, que tenemos que visualizarlas, que tenemos que ponerlas en el escenario y tenemos que ayudarlas a generar las condiciones para que puedan progresar. Desde allí hasta terminar una ruta 33
que durante 4 años fue objeto de un planteo de las famosas PPP, que estuvo paralizada y que va a ayudar a tu zona y que va a ayudar a reunir a Rosario con parte del resto de la provincia productiva de Santa Fe. Ayudar a todos, ayudar a mejorar a todos. Dedicamos mucho a Rosario, pero ayer lo veo a Emilio, a mi querido intendente de Santa Fe. Y a Emilio le digo 2 cosas. Bueno, acá atrás está el ministro de Defensa, que es rosarino y santafesino. Quiere a esta ciudad y quiere a esta provincia como ustedes. Vamos a llevar para ayudar en el COVID el hospital de campaña del ejército argentino para que se instale frente al liceo militar de allí y ayude a los tratamientos médicos, a la vacunación, a todo, al testeo, a todo lo que haga falta para que en Santa Fe aliviemos también el problema del COVID. Y sé, Emilio querido, que también estamos en deuda con mejorar la planta potabilizadora de Santa Fe. Ya el ministro de Obras Públicas, el Cato, Gabriel Catopodis, ya se va a poner en contacto, como se puso en contacto con el gobernador contigo, para llevar adelante esas obras lo antes posible. Porque sabemos que Santa Fe lo necesita, y son parte de esas obras las que muchas veces la gente no ve y son tan importantes para el desarrollo de una comunidad. Así que, para no armar lío, hay para todos, hay para Rosario y hay para Santa Fe. Para la ciudad de Santa Fe, nuestra querida ciudad de Santa Fe también. Y yo les pido un instante final para pensar juntos, ¿no? Que lo hablábamos con Omar recién en el despacho antes de venir a este encuentro. Le decía a Omar, ¿viste el tiempo que nos tocó, eh? Yo pensaba que a esta altura estaba viendo cómo la Argentina crecía y se desarrollaba, y en verdad me la paso todo el día buscando laboratorios, jefes de Estado que me consigan vacunas, ver cómo crece día a día los contagios, ver cuántas vidas se lleva cada día este maldito virus. Pero es el tiempo que nos tocó. Es un tiempo muy difícil, muy difícil. Cuando todo esto empezó, yo sentí que la sociedad argentina podía recuperar el sentido de la solidaridad que en gran medida se había perdido. Y confié mucho en eso. Caballero, que fue un arquero argentino que jugó muchos años en Inglaterra, lo recordaba el otro día Jorge Ferraresi, hizo un comentario días atrás, que lo comentamos mucho con Jorge. Él decía, cuando esta pandemia empezó, todos dijimos, bueno, es tan tremendo el horror que vivimos, que indefectiblemente vamos a salir mejores de esta pandemia. Porque nos vamos a dar cuenta de lo minúsculos que somos. Tan minúsculos que un ser imperceptible, que es un virus, puede ser capaz de contagiarnos y matarnos. Y ni siquiera sabemos muy bien cómo prevenirlo, no sabemos por dónde viene. Yo me contagié, nunca supe quién me contagió. Y entonces decíamos, seguramente de semejante horror vamos a salir mejores. Y Caballero reflexionaba y decía, bueno, pasado el tiempo, los que eran buenos salieron buenísimos, pero los que eran malos salieron malísimos, ¿eh? Y yo no me quiero quedar con esa idea. Yo quiero insistir en que debemos ser buenísimos todos. Todos debemos salir mejor de la tragedia que nos toca vivir. Todos. Días atrás lo escuchaba a alguien a quien quiero y admiro enormemente, que es el Pepe Mujica, y hablaba de nuestro país. Y decía algo que me duele, pero me duele porque es verdad.
Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio. Y el odio no ayuda a nada, ¿eh? El odio nos contamina más. El odio nos frena. El odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada. No sirve para nada. Porque en este momento, como bien dijo Santiago, es un tiempo para que reflexionemos y para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Andamos golpeando puertas buscando vacunas. Cuando consultamos a los científicos nos dicen: ponete el barbijo y mantenete a 2 metros de distancia, usa mucho alcohol y si podés quedarte en tu casa, quédate. Ese es el remedio que tenemos. Es un tiempo muy difícil, que tenemos que comprenderlo, porque uno no resuelve las cosas arbitrariamente. Cuando tomé la decisión, por ejemplo, de decir no sigamos con las clases presenciales, fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20, 30 días de contagios en el AMBA de chicos de recién nacidos a 19 años era superior al 200%. ¿Y qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Qué hago? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago? Llamo a los que saben, y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25 y un 30% más, 1/3 más crece. Y esa circulación lleva virus encima y multiplica los contagios. Es un tiempo muy difícil y debemos cuidarnos. Por mucho que nos pese el seguir cuidándonos después de un año de cuidados. Porque está claro que el virus no se fue, está claro que vuelve y está claro que vuelve con más virulencia. Y como nosotros tenemos la capacidad de la experiencia, eso es lo que tiene un don, es un don que tiene el ser humano y que los animales parecen no reconocer. Nosotros sí tenemos el don de la experiencia. Miremos para atrás. Todo empezó en la ciudad, se extendió al AMBA y de allí empezó a irradiar al resto del país. Entendamos el tiempo que vivimos. Es un tiempo que, como diría Lito, ¿no?, en ese tema lindo que vos mencionaste, creo que nadie puede dar una respuesta. Nadie sabe decirnos qué puerta hay que tocar. Cargamos la melancolía de abrazarnos, de estar cerca de nuestros seres queridos. Cargamos la herida que nos deja cada muerto. Cargamos la pena de cada contagio. Me enteré hoy que Miguel Lifchich está contagiado. Le mando un abrazo inmenso y ruego por su mejoría. Como dijo Pablo, ¿no? Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Vivamos, por favor. Gracias a todos y todas. Damos así por finalizado este Bueno, encuentro. ahí estaba el presidente desde Rosario. Dos cosas. Por un lado, tomó lo que habíamos dicho de Pepe Mujica, ¿no?, al principio del programa, la frase, pongámosla ahí, de Pepe Mujica, la reformuló el presidente. Pepe Mujica había dicho que la Argentina tiene una enfermedad muy fuerte de odio. La Argentina tiene una enfermedad de odio muy grande y eso no garantiza ninguna salida. El presidente tomó esa frase y está muy bien en el contexto de la pandemia, pero dijo que una parte de la sociedad está llena de odio. Tendría que haber dicho, en todo caso, que hay dos partes de la sociedad que están llenas de odio, porque en general es eso, ¿no?, que los que están de un lado y del otro de esas partes consideran que el que tiene odio es el otro, ¿no?, y que uno es el amor y el otro es el que odia. Y el que quiere todos los males para el país y en el caso de lo que le pasa al presidente es que, bueno, él está gobernando y considera que el que se le opone es el que
que está buscando otra cosa, ¿no? Lo mismo le pasaba al anterior presidente, que justificaba todos sus males en la oposición del que no estaba de acuerdo con sus políticas. Pero bueno, está claro que el mensaje de todas maneras es importante, que es necesario llegar a un punto de acuerdo. El presidente ratifica el tema de la importancia de suspender las clases presenciales. Vamos a ver cómo sigue esto, porque uno tiene la impresión de que está esta semanita que viene en la ciudad de Buenos Aires, todavía con clases abiertas, pero después hay que, esto sigue, es para largo y hay que llegar a un punto de acuerdo mucho mayor respecto a las restricciones. La segunda cosa es que el presidente llega a Rosario, a la provincia de Santa Fe, con el gobernador Perotti, que está en una situación muy delicada porque se le disparó la curva de contagios también, no tanto como en la ciudad o en el Gran Buenos Aires, pero hay una disparada muy grande, y por eso anoche mismo empezaron las restricciones a partir de las 8 de la noche, la circulación, fíjense, la curva ya superó en Santa Fe el pico de el fin de año de las fiestas, y todavía está cerca del pico de la primera ola, pero además tiene una ocupación de terapias intensivas, me decías, Damián, del 80%. Del 80%, sí. Es decir, hay mucha tensión también en toda la zona de Rosario respecto al sistema de salud. Y el presidente llega, en ese contexto, habló una parte del tiempo del tema de la reforma judicial, del tema del narcotráfico, es una cosa importante, pero bueno, pone en la agenda el tema de la reforma judicial que tiene que ser tratada en el Congreso. Después retoma la agenda de la pandemia, ¿no? Y es muy importante hoy. Parece ser que es el eje fundamental de la agenda debe ser ese. Está Sergio Berni, vamos a hablar con Berni y ahora vamos a contestar preguntas @Maxi Montenegro Oficial. Tenemos preguntas para contestar respecto al bono de 15.000 pesos. ¿Qué va a pasar con los monotributistas si entran o no con el bono? Hay preguntas del tema de empleadas domésticas, qué pasa si pueden cobrar o no. Preguntas respecto al tema préstamos, hay un despelote terrible con los bancos por el tema de refinanciación de cuotas en este contexto, y también cuál es la ayuda concreta para los sectores que están restringidos y demás. Berni, gracias por atendernos, muy amable, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Berni, usted fue muy duro en las últimas horas, contando un panorama que ve muy complejo por la pandemia en el área metropolitana y diciendo que, no sé si entendí mal, que hay que cerrar absolutamente todo durante 2 semanas. Mire, yo no tengo ninguna duda que estamos ante una situación sanitaria compleja, situación sanitaria que se desencadena a mecanismo de cascada. Ese disparador fue la saturación del sistema privado de atención médica en la ciudad de Buenos Aires, y esto, quiero aclarar, no tiene ningún tinte político, simplemente estoy haciendo una descripción. En la medida que se satura el sistema de atención privada, que significa el 85% de la atención médica en la ciudad de Buenos Aires, empieza a dispararse unos mecanismos que hace que empiece a colapsar todo el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque la sanidad privada empieza a contratar clínicas, que era la reserva estratégica de la provincia, en Bursaco, en Loma de Zamora, en Moreno, en diferentes lugares del conurbano bonaerense, para poder satisfacer las demandas de sus pacientes. Usted sabe que pacientes de obras sociales muy importantes están transitando parte de su enfermedad arriba de una ambulancia. Las primeras horas, 8, 10, 12 horas, están buscando camas por toda la provincia para poder empezar a transitar su tratamiento. Esto desencadena un mayor embudo en el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires empieza a saturarse, y la saturación de la provincia de Buenos Aires empieza a saturar el sistema público de atención sanitaria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué digo esto? La ciudad de Buenos Aires tiene una desproporción entre la cantidad de camas públicas y la atención de pacientes que van al sistema público. La ciudad atiende más o menos unos 600.000 pacientes para el sistema público, y un sistema público que está totalmente dimensionado, y hoy es la reserva estratégica. Entonces, este mecanismo de cascada, se satura el mecanismo privado de la capital satura la provincia satura la capital, y entramos en lo que se llama un feedback positivo. Entonces, estamos ante una situación que además epidemiológicamente nadie puede garantizar nada. No hay ningún experto que le diga, mire, la semana que viene vamos a estar con la curva más arriba o más abajo.
La única predecibilidad que tiene esta enfermedad es su impredecibilidad y lo más importante del sistema sanitario es tener una reserva. Esa reserva significa cuando nosotros tenemos el 80% del sistema de salud ya totalmente ocupado, hay que empezar a tomar medidas porque usted no puede transitar lo que queda de acá durante todo el invierno con el sistema de salud completo. Hoy el índice de ocupación de camas está, le guste a más a algunos, menos a otros, entre el 90 y el 95%, y en algunos lugares ya no hay camas. Entonces, hay que tomar medidas que impacten de manera contundente en los resultados epidemiológicos buscados. Y para que ese impacto sea contundente, tiene que hacer lo que dice la ciencia que hay que hacer, cuarentena. Y la cuarentena significa todo el mundo en su casa encerrado, salvo, obviamente, los servicios esenciales. Y cuando hablamos de servicios esenciales, digo servicios esenciales de verdad. Médico, policía, servicio de comunicación, servicios públicos, pero de una manera muy acotada. Ahora, Bernie, está claro el panorama que usted dio y lo saco un poco de la puja política, porque usted está explicando algo que viene ocurriendo en términos de ocupación del sistema de salud. También le digo, por ejemplo, mucha gente que tiene las prepagas, las principales, Swiss Médica, LOSDE, se vienen a atender, que están en el conurbano, barrios privados del conurbano y demás, se vienen a atender a las clínicas en la ciudad de Buenos Aires. Está lleno el sistema privado en la ciudad de Buenos Aires. Usted dice, eso desborda con algunas internaciones en otras clínicas privadas en el conurbano, se llena en el conurbano, está muy tensionado el sistema público de salud. Después viene gente que todavía hay algo de espacio en el sistema público de la ciudad. Es decir, aclaro porque usted explicó algo que sobrevuela un poco la pelea política de, mirá, te saturaron a vos, me saturaste mi sistema. Esto no es... Está todo en una situación crítica. Está todo en una situación crítica, con gente que obviamente del conurbano que viene de la ciudad y de la ciudad por que explicaba que las propias clínicas privadas buscan lugares de internación en clínicas del conurbano. Ahora, usted dice... Esto es una descripción de cómo funciona el sistema. Nosotros no podemos separar el funcionamiento del sistema de salud del sistema de funcionamiento de la ciudad con el de la provincia. Funcionan de manera sinérgica y, como usted bien dice, mucha gente de la provincia se atiende en capital, mucha gente de la provincia capita. O sea, yo le puedo decir el caso de mi hermana. Mi hermana tiene una de las mejores obras sociales, de la más cara, es uno de los planes más caros, y sin embargo transitó su enfermedad en un hospital público de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que esto no es una discusión política, esto es una descripción de cómo funciona y cómo se va realimentando negativamente la ocupación de cama, cómo la ciudad le pega a la provincia y la provincia le vuelve a pegar a la ciudad. O sea, no es que si la ciudad se satura la provincia y ahí terminó el problema. No, se satura la ciudad, se satura la provincia. La saturación de la provincia repercute en la reserva estratégica que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es un sistema de retroalimentación positiva que cada vez se agrava más. Y la única manera de poder terminar con esto es con medidas contundentes, con resultados contundentes. Ahora, Bernie, usted dice, bueno, hay que cerrar todo. Pero bueno, eso en teoría, desde el punto de vista de frenar esta curva de contagio, este nivel de contagio que está habiendo. Ahora, después hay que ver lo que se puede en la práctica, lo que la sociedad puede acatar. Digamos, venimos de una situación de un año de crisis económica total. El propio presidente me parece que lo ha reconocido cuando pone la restricción a partir de las 8 de la noche. ¿Usted cree que hay margen para...? Y por otro lado, ¿no hay ayuda económica hoy como había el año pasado, pagando un IFE pleno a 9 millones de personas o pagando un ATP, la mitad del sueldo a 2,5 millones de personas? ¿Usted ve que hay margen político para que pueda haber un acuerdo para cerrar todo 2 semanas? Miren, margen, si hay algo que tiene la política es que es la posibilidad de hacer todo. Si la política no se puede resolver, estamos en un gran problema. Segundo, usted es un economista, sabe que ninguna economía se desarrolla en el medio de una crisis sanitaria. Creo que con eso puede compartir conmigo. Por más que estiremos o que tengamos ganas de seguir con la cadena productiva en una crisis sanitaria, cualquier economía colapsa. Por lo tanto, es mucho más sano para la economía parar la pelota, tener el tiempo de 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que se determine que debería ser después de analizar exactamente los números, y además
a diferencia del año pasado, nosotros ya entendimos que lo que pasa en la capital se reproduce con un delay de 3 a 4 semanas en la provincia de Buenos Aires. Primero en el primer cordón, después en el segundo, después en el interior de la provincia y después en el país. Entonces, usted lo que tiene que hacer es tomar medidas contundentes para que esa mancha de aceite no se vaya pasando desde el centro hacia el interior con un costo inclusive económico mucho más fuerte. Hoy no es lo mismo generar un cierre total en el AMBA que cerrarlo en todo el país. Nosotros lo que estamos diciendo es fundamentalmente el AMBA porque es el lugar más complicado y es lo que va a complicar con una visión hacia futuro al interior de la provincia y al interior del país también. Brevemente, le hago la última. ¿Se están cumpliendo las medidas después de las 8 de la noche? Empecemos por ahí. ¿Se está cumpliendo el cierre de la nocturnidad por lo menos? Sí, absolutamente. Yo veo, obviamente que hay excepciones. Somos un país de 40 millones de habitantes. Una golondrina no hace verano, diría mi abuela. Hay excepciones, obviamente, irresponsables hay en todos lados, en todos los países del mundo, pero en líneas generales el acatamiento es muy fuerte. Ahora la pregunta es suficiente con eso? Bueno, yo creo que mientras estamos transitando estas medidas, estamos entrando en la primera semana de estas medidas que se tomaron, empiezan a llegar datos mucho más fuertes. Por ejemplo, ayer tuvimos récord de muerte, hace 2 días récord de contagio. Entonces, en el medio del transcurso de estas medidas, además de ser medidas restrictivas que tienen un impacto positivo pero no contundente, nos llegan resultados mucho más desalentadores. Por lo tanto, me parece, y desde mi visión como cirujano, los cirujanos tenemos una visión de acatar los problemas desde el fondo, ir al fondo, tenemos que ir al fondo 2 semanas, 3 semanas, y tener el periodo suficiente para llegar y transitar por sobre todas las cosas en invierno, porque tenemos que aprovechar una situación climática que no es favorable. Estamos casi a mayo estoy mirando acá en la pantalla, 25 grados de temperatura. Entonces, tenemos que tomar todos los factores que nos Sí, hoy el clima está jugando a favor, digamos. Y explotar el éxito. ¿Cómo? No, que hoy el clima está jugando a favor, es evidente. Por eso, entonces, me parece que tenemos todas las condiciones para entender que si nosotros no paramos ahora, entramos en una agonía. Y en esa agonía también entra la economía. No es que el sistema sanitario va por un lado y la economía va por otro lado. Entra en crisis la economía, entra en crisis la salud, entra en crisis la economía y entramos en una crisis social. Entonces, bien, como cirujano se lo digo, con la experiencia de haber dado muchos años cátedra de inmunología y entender cómo funciona todo este fenómeno, entiendo que tenemos que parar y generar medidas contundentes para resultados contundentes. Sergio Berni, gracias, muy amable. Ahí estaba el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fuerte Berni, yo me imagino a Alberto Fernández, ¿no? Porque de un lado lo tiene a Larreta, a ver negociando si la presencialidad administrada a partir del 30 de abril, ver qué se hace con el tema de las escuelas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y le reclama que haya más controles en la nocturnidad, pero en general se está cumpliendo tanto en Ciudad como en Gran Buenos Aires el tema de la nocturnidad. Ahora, del otro lado lo tiene a Berni y me imagino que también a Kicillof, porque si Berni sale en este tono, está también Kicillof o la vicepresidenta. Kicillof seguramente, ¿no? Entonces, el presidente tiene en los próximos días una situación muy difícil de manejar. ¿Cómo sigue esto? Ahora, lo que está claro, ahí lo que no estoy de acuerdo con Berni es que cómo implementar las cosas. ¿Con qué poder político, con qué nivel de acuerdo? Y es fundamental llegar a un acuerdo, porque el presidente me parece que no es como ocurrió la última vez. Tomé solo la decisión de cerrar las escuelas y no le funcionó con Larreta y todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Evidentemente hay un sector del gobierno que dice, ojo que en esta tendencia vamos mal, va a llegar el frío y esto va a empeorar, y le están enviando el mensaje al presidente de que hay que tomar medidas adicionales. Bueno, ¿cómo se toma esa medida? Es la responsabilidad que tiene Alberto Fernández por delante. Y antes por ahí se preguntan algunos de tomar medidas más estrictas, como plantea Berni, de cerrar todo, y cuando dice todo es todo, todo, ¿por qué no hacer cumplir? Porque cuando uno se da una vuelta por el conurbano, y la verdad que lo que hoy está prohibido hacer no se está cumpliendo demasiado. Por ahí hay una instancia, como le decías vos, anterior a cerrar todo,
Que decir, cumplamos las disposiciones de hoy. Que ahí todas las imágenes y los videos de las ferias a full durante el día, eso no está prohibido. Eso no está prohibido. El tema es así. Durante el día explota todo. Digamos, lo que está prohibido es la nocturnidad a partir de las 8 de la noche, ¿no? Se tomaron medidas que son la primera parte de las medidas. Todos los países hicieron lo mismo. Claro. Primero, llamado toque de queda, entre comillas, a partir de las 8 o 9 de la noche en un horario. Después, si eso no funciona, y bueno, van a medidas más duras. El tema es cómo las tomás en la Argentina, donde hay una situación de fondo muy, muy grave, como la que venimos contando, desde el punto de vista social, económico y también político. Vamos a la tanda, @Maxi Montenegro Oficial, a mi Instagram. Hacen las preguntas y las contestamos en vivo. ¿Qué pasa con los préstamos? Con el tema de los 15.000 pesos para las AUH. ¿Qué pasa con la asistencia crediticia? Si hay algo de asistencia crediticia o no. Y también vamos a contar qué está pasando con los plazos fijos, ¿no? ¿Qué está pasando con los plazos fijos ajustados por la inflación? Tanda, ya volvemos. Sokolinsky. Bueno, vamos a pisar el acelerador, @Maxi Montenegro Oficial, a mi Instagram. Las preguntas ya empezamos a contestar y ahora va a dar unos datos económicos Carlitos González Prieto. Bueno, primera pregunta. El tema, Maxi, según el Banco Central, las cuotas de los préstamos personales se extiende el plazo para el no pago de las cuotas como excepción hasta que dure esta nueva cuarentena. No hay ninguna prórroga de lo que ya terminó, ninguna extensión, no hay ninguna medida, para que quede claro, ninguna medida del Banco Central especial en este momento de segunda ola. Ya no hay ninguna refinanciación de cuota, hay que negociar con el banco individualmente y ver lo que cobra el banco. Por eso, ojo que los que proponen, bueno, hay que parar, como decía Bernie, 2 semanas, 3 semanas. Bueno, tienen que restaurar toda una batería de cosas que hoy está totalmente desmontado, totalmente desmontado. Mira, ayer se reunió el equipo económico, lo único que hicieron fue ratificar el plan Repro como prácticamente la única asistencia a los trabajadores, que es algo muy chico. Estamos hablando de 18.000 pesos, claro. Cuando ni siquiera un salario mínimo. El ATP llegó a pagar 2 salarios mínimos. Claro, dos salarios mínimos, es decir, era algo mucho más grande y además mucho más automático. Era algo directamente anotaba y después venía automáticamente la liquidación del ATP. Hoy todo eso no existe. La única medida que tomaron ayer fue tema monotributista, que después se te va a dar. Bueno, ahora lo contamos. Pero para de los monotributistas que no le van a dar de baja si no pagaron la cuota. Bueno, ahora lo contás el tema monotributo. Mira, acá hay otra. El gobierno anunció una ayuda de 15.000 pesos para monotributistas A y B. ¿Por qué no hay posibilidad de inscribirse? ¿Solo lo cobran quienes tienen AUH? No solamente los que tienen los titulares de AUH, sino aquellos monotributistas A y B, pero que tienen hijos, que reciben asignación familiar. O sea, una parte de los monotributistas A y B de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Solo para el área metropolitana. Área metropolitana y aquellos monotributistas con hijos A y B que cobran asignación familiar. ¿Y hay que inscribirse como era el IFE? Es automático. A partir del lunes se cobra aquellas 960.000 personas. ANSES deposita en las cuentas directamente. Claro, directamente. El lunes deposita para DNI terminados con 0. Y el martes, DNI, terminamos en 1. Bueno, otra pregunta. Buen día, Maxi. A las empleadas domésticas que perdimos mucho trabajo, ¿no nos toca el IFE de 15.000 pesos? No hay lamentablemente ninguna medida para empleadas domésticas, ninguna medida, ninguna. Ya, del empleo doméstico registrado, que creo que había, después voy a dar bien el dato, sí, pero se perdió la mitad del empleo doméstico registrado. Ahí puede ser que los dueños de casa de familia no estén haciendo los aportes, pero sin duda es uno de los sectores también, no de los asalariados formales en blanco, sino sectores cuentapropistas, pero había una cantidad importante, creo que eran, no sé si que estaban en blanco 500.000, 600.000. 500.000 eran. Bueno, la mitad desapareció del padrón del Sistema Integrado Previsional Argentino y la sospecha de que, bueno, o que no están trabajando o que le dejaron de hacer los aportes. No hay IFE hoy para el servicio doméstico. Solamente era esto que decíamos, AUH o monotributistas A y B con asignación asignaciones familiares. Y asignación universal por embarazo, que son en el AMBA 40.000 mujeres. Bueno, ahora hablamos de los depósitos, qué está pasando con los depósitos a plazo fijo, con los depósitos UBA, y qué está pasando con el monotributo, que hay novedades sí para monotributistas. Está el doctor
Héctor Garín, que es secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, doctor, ¿cómo está la situación en área metropolitana, en clínicas privadas y, bueno, y del personal médico en particular, ¿no? Mire, realmente nosotros, por supuesto, en cualquier programa que escuchemos, veamos, nos cansamos de hablar de la situación, de esta situación muy compleja, en la cual la gente no está protegida ya a esta altura, las camas están absolutamente colapsadas. Pero nosotros en el sindicato lo que hablamos muchas veces es que todo esto de la pandemia nos parece como una crónica así de una suma de fracasos. Porque realmente la política ha fracasado en esta pandemia porque no lograron un consenso. Se han preocupado más por sus situaciones personales o partidarias y no realmente por la gente. Usted lo decía hace un momento con el tema de que se juntaron y lograron nada más que cambiar un mes o atrasar un mes las PASO y las elecciones, como si fuera lo único de lo que hubiera que preocuparse. La dirigencia política, que politizaron, a nuestro criterio, muy imprudentemente la pandemia, llegando a desconocer las acciones del propio poder político. Bueno, ya han llegado a que se han tomado determinaciones y otro poder político niega. Esto a nosotros personalmente, ya este es un tema personal, me parece que lo que le abre la puerta es una anarquía. Pasado mañana puede ser otro el gobierno y otros gobernadores, y cuando se tome una determinación le digan, no, yo no le voy a hacer caso. Y los intendentes de esos gobiernos provinciales, yo a este gobernador no le voy a hacer caso. Está llevando a una anarquía política, me parece, esta situación. Pero bueno, los medios de comunicación también han fracasado, porque nos apabullaron, realmente desbordaron a la sociedad con datos, con estadísticas, discusiones, la verdad, pero no lograron hacer comprender a la sociedad, me parece, lo más importante, que era la responsabilidad que tenía todo el mundo sobre la pandemia, que no es de un grupo político, de un partido político, de personas, es la sociedad la que tiene que escuchar y ver, y en realidad lo único que hicieron fue generarle dudas, con lo cual complicaron más las cosas, hasta negaron la vacunación. Entonces, esto me parece que es el fracaso que ha tenido los medios de comunicación. No han podido ponerse de acuerdo en trabajar en una única dirección que tiene que ver en favor de la sociedad. La sociedad también ha fracasado porque no cobró conciencia, la verdad, de la realidad. Y los actos de inconsciencia colectiva hicieron que arriesgaron, ustedes han visto, contagios masivos. Doctor, mirando ahora en este presente y mirando hacia adelante lo que puede suceder en las próximas semanas, bueno, llega el invierno, efectivamente, ¿qué es lo que usted está viendo? Por un lado, bueno, hay personal de salud que está vacunado, que eso no estaba el año pasado, y es un punto a favor. Pero bueno, evidentemente ese personal de salud también está totalmente exhausto, agotado, cansado, muchos fuera de combate, digamos, pues muchos se han contagiado o están en periodos de licencia. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué es lo que habría que esperar? ¿Hay que bajar este nivel de contagios que hay actualmente? ¿Hay que esperar que no siga subiendo? Mire, nosotros como grupo médico estamos totalmente de acuerdo con que desgraciadamente uno nunca puede estar de acuerdo en tener que hacer un aislamiento nuevamente, pero la verdad es que me parece que es imposible bajar este nivel de contagio, siguiendo con las condiciones en que hoy estamos. Realmente creo que si la sociedad hubiera comprendido lo que tenía que realmente hacer, no estaríamos en esta situación. Pero no lo logramos los médicos, no lo logramos los comunicadores sociales, no lo han logrado la política,
no hemos logrado que la sociedad comprenda el riesgo que tiene de contagiarse y de morir. Si no replanteamos un poco las conductas de todos, estoy hablando desde la política, los médicos, los comunicadores y todo, realmente vamos a estar más que complicados, porque estoy de acuerdo con que nadie va a salir indemne de esta situación. En todos ha actuado la pandemia y realmente los médicos, el grupo que ha trabajado en todo esto y que sigue trabajando, aportando, ofrendando, diría, su vida realmente para sus semejantes. Y recordamos, nosotros somos un sindicato, están mal pagos, tienen malas condiciones de trabajo, no son reconocidos. Estoy hablando de todo el equipo de salud, ni por los empresarios, ni por los funcionarios del sector privado, que lamentablemente me parece que tampoco por la sociedad, porque si no, si realmente hubieran comprendido el sacrificio que está haciendo el sector médico, realmente hubieran cumplido mejor las normas de prevención para evitar los contagios. Y lamentablemente, atrás de todos estos fracasos, uno ve que están los contagiados, los muertos, que ya no tienen vuelta. Doctor, le agradezco mucho. Ahí estaba el doctor Garín de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, sí, hablamos de lo que está pasando con el monotributo. ¿Querés hablar algo del tema soja y cómo siguen las negociaciones políticas de cara a la semana que viene? Si va a haber fallo de la Corte o no con el tema de presencialidad, o si hay algún tipo de acuerdo adicional a que han llegado para postergar un mes las elecciones, digamos, cómo se gestionan las próximas semanas. Tanda, ya volvemos. Formación de financiamiento, entrevistas. El Mundo Pyme, ahora en tu mano. Bueno, está el dólar más tensionado en los últimos días, ¿no? El dólar blue llegando a 151 pesos. En este momento 151 pesos vienen la semana, escalando desde los 145, 144 a 151 en la semana. Todos los días. Y lo mismo los dólares alternativos, el dólar MEP, el dólar bolsa. Está a 146 y el dólar contado... Bueno, hace 2 semanas estaba abajo de 140 pesos, ese dólar para dolarizarse en blanco a través de bonos y demás. Y el dólar contado con liquidación... 153. Bueno, también estaba abajo. Ese dólar llegó a estar también muy cerca de los 140 pesos, 143 pesos, ahora está en 153. Atención que, la incertidumbre en general, la inflación, que está muy por arriba de lo que pagan los plazos fijos, el gobierno que no quiere subir la tasa de interés, porque dice en medio de esta crisis total, encima si subo la tasa de interés, encarezco todo el crédito todavía más y le golpeo más a cualquier recuperación económica, y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, y se va acercando también la segunda ola, la pulseada política. Ojo que la situación hay que verla con mucha atención. Y también sumo, Maxi, que hubo algún fondo de inversión con fuerte posicionamiento, digamos, en bonos, que se está dolarizando, dolarizó y sacó los dólares del país. Eso también le puso presión, sobre todo al contado con liqui. Claro. El fondo de Stapleton, que es uno de los grandes fondos de inversión norteamericanos, que desde principio de año ya tenía bonos en pesos. Cada vez que cobraba el bono en pesos que le pagaba el gobierno vía emisión monetaria que le pasa el Banco Central al Tesoro, agarraba y se dolarizaba el contado con liquidación, que hoy está en 153. 153, pero se dolarizó a 140, 143, es decir, y fue subiendo el contado con liquidación. Hubiese subido mucho más si el Banco Central no hacía la bicicleta que contamos, interviniendo en esos mercados alternativos, poniendo dólares de las reservas. Ahora, fíjate, compra los dólares el Banco Central de la exportación a 93 pesos y los vendía al contado con liquidación vía compra-venta de bonos contra pesos y contra dólares. Pero bueno, esa bicicleta financiera le permitió que se dolarizaran, que se fueran del país parte de la cartera de estos fondos de inversión, que evidentemente, como ven una situación muy complicada y ven el año electoral y demás, empiezan también a sacar
las inversiones que tienen en pesos Fíjate. todavía en la Argentina. Y ojo que les queda todavía como 3.000 millones de dólares Sí. en bonos en pesos, tanto a Templeton como a Pingo, que es el otro gran fondo de inversión que todavía está encerrado acá con bonos en pesos. Fíjate que en la última semana el Banco Central dejó de intervenir haciendo ese rublo que vos recién comentabas y eso, se digamos, fue. sin intervención aumenta el dólar Aumenta el dólar. alternativo. Bueno, un datito con el tema soja. Sí, sigue subiendo, ¿no? Para festejo Sí. en la Casa Rosada, 566 dólares en Chicago. Información de hace un ratito nada más. Ahí tenemos un gráfico para que no se le eche la culpa en lo económico al contexto internacional, ¿no? Mira, ese era el valor de la soja de Cristina, que llegó a 630 dólares en Chicago. En el 2008. 2008, después tenés en amarillo la gestión de Macri, tuvo picos de hasta 3.40, pero en general estuvo en 2.70. Y Alberto, que dentro de la mala suerte que le tocó con la pandemia, porque no es fácil gestionar en pandemia, la soja por el cielo, con valores tremendos. ¿Por qué esto es importante? Vos ya lo sabés, Maxi, pero está bueno contárselo a la audiencia, porque más del 50% del total de lo que exporta Argentina tiene que ver con el poroto de soja. Cuando vos ponés vinos, autos, camionetas, tecnología, todo lo que se exporta, más del 50% tiene que ver con el complejo oleaginoso. Ante esta medida, y hay una tensión tremenda este viernes, Paula Español, ¿no?, secretaria de Comercio, dijo en declaraciones radiales que el tema de retenciones, más que textualmente, forma parte del abanico de medidas que está en análisis. Español se ocupa más que nada de los precios, como comenta Claudio permanentemente, pero cuando escucharon retenciones, las entidades del campo salieron con los tapones de punta. Dicen en las 4 entidades, en CRA, Federación Agraria, Coninagro y Rural, que estas medidas enervan a los productores y que en realidad lo que buscan es juntar más plata, porque claro, la soja se exporta todo, ¿no? Que la soja se vaya a 10.000 dólares no afecta a los precios de los alimentos, porque es toda producción que va para alimentar los chanchos chinos, que va para afuera. Ahora, atención con esto porque puede haber conflicto con el campo. Ya con la soja en 560 dólares, obviamente respecto a lo que, y un 80% de aumento respecto a lo que era el año septiembre-octubre. Septiembre-octubre había una soja de 340 dólares. Este año puede haber 5.000 millones de dólares más de ingresos respecto a lo que se esperaba por la cosecha en septiembre-octubre del año pasado, y unos 150.000 millones de pesos adicionales de ingresos fiscales, que es el cobro de las retenciones. Así que atención, porque eso da un pequeño margen fiscal en las cuentas que maneja Martín Guzmán para maniobrar en medio de la pandemia si tenés que seguir cerrando sectores y tratar de compensarlo. Ahora le gusta mucho este dato, pero me parece importante. Lo que paga el importador, esos 560 dólares, el productor, si quisiese hacerse de esos mismos dólares, se lleva 200 dólares, porque entre las retenciones y el diferencial entre el precio al que exporta, como exporta cualquiera en Argentina, ¿no?, al dólar oficial, pero si te tenés que hacer los dólares de vuelta, el 60% de todo lo que se siembra se lo queda limpito el gobierno. Ahora, Maxi, la contracara del aumento sideral de la soja es que aumentan todos los productos, las materias primas, los productos alimentarios. Claro, eso es lo que hay que contar. Porque es el maíz, el trigo, la leche en polvo en el mundo. Hay un boom de las commodities, de los alimentos en el mundo. 2 meses. Exactamente, hay un boom. Por suerte. Básicamente por la demanda también de China, que este año va a crecer, no sé, al 11%. Y eso está disparando el precio de los alimentos en el mundo. Por suerte para obviamente, Argentina. pero déjame completar el análisis. Más allá de que obviamente es algo muy favorable para los países que exportan materias primas, como la Argentina, pero eso está generando una presión inflacionaria en todos los países en la canasta de alimentos. Pero bueno, en Brasil también con el arroz. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos y demás. Pero claro, son países que tienen 3% de inflación, por ahí tienen un punto más de inflación por la presión del precio de los alimentos. Argentina tiene 43% de inflación y la canasta alimentaria está corriendo al 48%. Es decir, ya en estos niveles de inflación que tiene Argentina, que no tiene que ver con los commodities, sino tiene que ver con los desequilibrios macro, es un desbande total y le mete más presión todavía a la coyuntura local, ¿no? Tenés un dato del tema vacunas, que es importante aclarar con el tema de la vacuna de Sinopharm. Sí, exactamente, Maxi, porque la semana que viene va a estar llegando en 3 vuelos 1 millón de dosis y el gobierno anunció que se van a utilizar como segunda dosis para los que ya recibieron. Ahí estamos viendo
1.716.000 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna de Sinopharm y todavía hay 263.000 en stock para aplicar y apenas un grupito de 20.000 personas recibió su segunda dosis. ¿Por qué se hizo esto, Maxi? Se informó que es porque, por ejemplo, tiene una efectividad muy baja. Lo cierto es que el dato es otro. Si hoy uno quiere comprar vacunas nuevas a Sinopharm para, por ejemplo, cubrir a más personas, recién estarían entregando con suerte a fin de año porque tiene comprometida su producción con los otros 20 países a los que este laboratorio le está vendiendo y por supuesto también para China. El gobierno no pudo precisamente cerrar un acuerdo mucho más rápido y por lo tanto, si lo usaban como primera dosis para cubrir a más ciudadanos, los que ya recibieron como la primera dosis estarían con suerte recibiendo la segunda dosis en noviembre o diciembre, es decir, mucho más allá. Que no es efectivo. Claro, entonces... Bueno, por eso, déjame decirlo rápidamente. Insistimos con este tema, por eso el tema de la responsabilidad de informar correctamente. La Argentina está vacunando con Sinopharm, no con la Sinovac, que es la que vacunó Chile Uruguay, y también Uruguay está vacunando. Todos los estudios, la tapa del Clarín y demás que publicó que la efectividad con una sola dosis era del 3%, era para la Sinovac. O sea, Clarín estaba haciendo la tapa para Chile. Pero lo que está contando Damián, que incluso la Sinovac, la que vacuna a China, la que vacuna a Chile y vacuna a Uruguay, tiene una efectividad mayor en la primera dosis. Se está viendo ahora con la vacunación ya a millones de personas que la efectividad es mayor. Es una efectividad del orden del 50%. Es una efectividad baja con la primera dosis, pero es una efectividad mayor a lo que decían los estudios clínicos, que decían del 3%. Pero ese es un problema de Chile y es un problema de Uruguay, que su gobierno verán cómo es el tema, han decidido vacunar muy rápido, lo están haciendo mucho más rápido que la Argentina y demás. El problema de la Argentina es con la Sinopharm, que es una vacuna que tiene más efectividad que la Sinovac. Y por eso consiguió la Argentina menos vacunas, porque no era tan demandada en el mercado mundial. La efectividad con una dosis de la Sinopharm es una efectividad que está más o menos como la de AstraZeneca. Claro, y de hecho, y de esa todavía no hay mucha información oficial, pero sí, el 79,3 tiene de eficacia con las dos dosis para evitar un cuadro, digamos, medio y un 100% para un cuadro grave o la muerte, que es el dato clave para estos 2 millones que van a terminar vacunándose, pero que sepan que van a estar cubiertos con esa vacuna. Es una vacuna que con las 2 dosis más o menos como la de AstraZeneca. Igual que las demás, claro. Menor que la de la Sputnik, pero más o menos como la de AstraZeneca. Y con una dosis, la de Sinopharm no hay información todavía, no se terminó el estudio. Hubo un estudio en diciembre que se hizo en Arabia Saudita que era mucho más amplio que el 50% que se decía. Está bien. Pero bueno, ahí el punto es que van a vacunar segunda dosis de Sinopharm porque si no, no había forma, no se pueden cruzar vacunas. No. Todos los que recibieron, ya 1.700.000 personas, recibió la primera de Sinopharm, si no usan esta para la segunda dosis, y es un problemón porque recién llegarían en noviembre las próximas de Sinopharm y te queda un montón de gente nada más que con una dosis que no le puede dar una segunda Sputnik o una AstraZeneca, no se pueden cruzar vacunas. Ya está llegando Marcela Pagano al aire de A24. Gracias, colegas. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana para todos. Quédense con Marcela, que se hace cargo del aire de A24 en la información de Primera Tarde. Chau, chau. Bye.